Buenas, mi nombre es Marina Singh, soy coordinadora del Sanatorio San Roque y miembro del Comité de Obstetricia Crítica de SATI, y el día de hoy vamos a hablar de el traumatismo en el embarazo. Nuestros objetivos durante la clase es conocer los complejos desafíos que la gestación presenta frente a una lesión traumática durante el embarazo, evaluar la fisiología de la embarazada y determinar las complicaciones inmediatas de la lesión traumática en la embarazada, así como su tratamiento inicial y su tratamiento durante el ingreso hospitalario. Como sabemos, el traumatismo en la gestante es la causa materna no obstétrica más frecuente de mortalidad, afecta a 1 de cada 12 embarazos, tiene una alta mortalidad fetal, el riesgo de traumatismo para la madre y el feto aumenta con la edad gestacional, los accidentes viales ocasionan la mayor parte del trauma. En general implican un 55%, las caídas implican un 10 a un 20% de los traumatismos, las agresiones físicas del 10 a un 15% que vienen en aumento y las intoxicaciones. A nivel mundial, el trauma es una de las principales causas de mortalidad. Representa el 10% de todas las muertes anuales, que se predice que puede llegar a existir un aumento en los próximos años. Y es importante porque la mujer embarazada tiene 1.6 veces más probabilidad de morir después de un trauma que las pacientes no embarazadas. Cuando existe la pérdida fetal producto de un trauma en el primer trimestre, generalmente este no es a consecuencia de ningún traumatismo directo, sino que suele deberse a una hipotensión materna, hipoperfusión o a la muerte materna. Las causas, nosotros hablábamos de que podían ser múltiples, las más frecuentes son los accidentes viales, pero lo que preocupa en estos últimos años es que una de las causas que vienen aumentando son las causas de violencia vinculadas al embarazo, ¿sí? Que son las que pueden implicar mayor riesgo por la recurrencia. Em, Estas causas están relacionadas en general a un bajo nivel socioeconómico, un bajo nivel de soporte social, a una primera maternidad o paternidad, un embarazo en general no planificado, no deseado, puede estar relacionado a abuso de alcohol, abuso de drogas. Más del 31% del trauma en embarazada se debe a estas lesiones intencionales, y el 88% de los casos involucra a la pareja de la víctima como perpetradora del daño. Entonces, es una de las causas maternas que más nos preocupa en estos últimos tiempos. Para hablar de traumatismo, primero tenemos que conocer la fisiología en la embarazada. Siempre debemos recordar que existen circunstancias que hacen que la paciente obstétrica sea muy diferente a la paciente gestante, ¿sí? Es importante conocer que durante la gestación se producen cambios anatómicos y fisiológicos en el sistema respiratorio, influidos por cambios hormonales. Cambios hormonales en sí, y obviamente que hay un importante crecimiento uterino que modifica toda la anatomía de la mujer. Estos cambios anatómicos se evidencian en las distintas etapas del embarazo. Dentro de los cambios anatómicos más importantes está el crecimiento uterino y la alteración de todo el abdomen y el tórax de la mujer. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque de acuerdo a la cinemática del trauma, nosotros vamos a poder conocer cuáles son los órganos más afectados. Y es importante conocer qué características tiene el útero de acuerdo a la semana gestacional, porque también va a tener una implicancia en las consecuencias que puede tener el feto y la madre. Nosotros debemos saber que en la primera semana el útero se encuentra intrapélvico a grandes rasgos, ¿verdad? En la semana número 12 es un órgano abdominal que ya se encuentra
en la zona pelviana, pero comienza a crecer. A partir de la 20 semana, el nivel del útero ya pasa a ser a nivel umbilical. A partir de las 36 semanas, el útero se encuentra a nivel del margen costal inferior. Dentro de los cambios fisiológicos más importantes, podemos tener aquellos que implican al sistema cardiovascular. Nosotros sabemos que a partir de la quinta semana de gestación hasta el puerperio se producen modificaciones hiperdinámicas, en general dirigidas a aumentar el flujo de oxígeno y de los nutrientes hacia el feto en desarrollo. Por una parte, el volumen sanguíneo asciende hasta un 40 o un 50% a expensas de la producción de hematíes, que aumenta un 20 y un 30%, y a expensas del volumen plasmático, que también se incrementa entre un 40 y un 50%. Este mayor incremento del volumen plasmático produce una anemia fisiológica de la gestante de carácter dilucional, que disminuye también la presión oncótica. Existe también un aumento del volumen sanguíneo, que supone una protección frente a las pérdidas sanguíneas durante el parto, y trata de no tener un impacto importante en el hematocrito. Dentro de los cambios que también podemos encontrar, existe un aumento de la frecuencia cardíaca entre un 10 y un 30% en relación a la habitual. Un aumento del volumen y de la frecuencia implican un aumento del gasto cardíaco, que es protector en el momento también del parto. Existen cambios en la presión arterial media, que disminuye gradualmente hasta llegar a su pico más bajo entre la semana 16 y 20, y a partir de la mitad del tercer trimestre comienza a subir hasta llegar a unas cifras cercanas a las que tenía la paciente antes del parto. Esta disminución implica mayor disminución de la presión sistólica en relación a la diastólica, como para tenerlo en cuenta. Dentro de los cambios fisiológicos debemos considerar a los que pertenecen al sistema respiratorio. Nosotros decimos que la causa del aumento de la ventilación minuto es probablemente producto de la estimulación del centro respiratorio debido a los altos niveles de progesterona relacionados con el embarazo. Existe también una disminución de la capacidad residual funcional y una disminución del volumen residual, lo que provoca una disminución de la reserva de oxígeno. Y esto, unido a un aumento del consumo de oxígeno entre un 20 y un 35%, provoca que la embarazada sea extremadamente sensible a la hipoxia. De forma más esquemática, podemos acá observar que a producto de la elevación del diafragma, existe una disminución del volumen residual, una disminución por ende de la capacidad residual funcional, una leve disminución del volumen inspiratorio en relación a la no embarazada, pero la capacidad vital total se encuentra conservada. Dentro de las modificaciones que implican al aparato respiratorio, la modificación que presenta la caja torácica es importante. En ella se producen cambios a lo largo de la gestación. Por una parte, aumenta el ángulo subcostal de 68 a 103 grados, permitiendo aumentar el diámetro antero-posterior del tórax, y así también aumenta la circunferencia torácica inferior, pasando de 5 centímetros a 7 centímetros. El diafragma llega a elevarse al final del tercer trimestre hasta unos 4 centímetros por influencia del crecimiento del útero, sin que exista un deterioro de su funcionalidad. Estos cambios obviamente que provocan un desplazamiento lateral del ápex cardíaco, que también va a tener su impacto en la ventilación. Bien, teniendo en cuenta la revisión de la fisiología básica que hicimos del embarazo, entramos a hablar específicamente de traumatismo en el embarazo. Hay que considerar que la primera causa de mortalidad fetal posterior a un trauma es la muerte de la madre. Así que el mejor tratamiento para el feto siempre es la reanimación de la madre. Es necesario tener en cuenta
las diferentes terapéuticas y trabajar de forma multidisciplinaria desde el momento del incidente y siempre considerar la realización sistemática de las recomendaciones de la CLS para asegurar la oxigenación, para asegurar el bienestar del binomio materno-fetal. Existen una serie de eventos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Desde la transferencia de la información en el lugar del incidente del trauma, considerando siempre que si la mujer se encuentra o no en edad fértil, hasta el montaje y tratamiento si es que se asiste a una paciente obstétrica, para también preparar un equipo, en el caso de ser necesario, que corresponda a neonatología si es que debe existir una interrupción o no del embarazo. Siempre, una vez llamado al equipo de trauma, debe haber una asignación de roles. Debe haber alguien un lego que participe como líder para la posterior preparación de los equipos y de las drogas, ya sea para la preparación de reanimación, neonatal también, y siempre asegurando lo que ya habíamos hablado, que es el bienestar binomio fetal. Debe existir una evaluación rápida que asegure la vía aérea, que constate el pulso. Debe existir una evaluación e intervención a partir de la ASD que nosotros conocemos, o reanimación cardiopulmonar si es necesario. Y obviamente que debe existir un equipo preparado para la recepción del paciente en la institución hospitalaria. Entonces, todo inicia en la atención prehospitalaria en el lugar del incidente. Lo primero que debemos realizar es estimación de la edad gestacional. Si es mujer, siempre considerar la posibilidad de que se encuentre o no gestando. Debemos tener en cuenta que muy probablemente si estamos frente a un trauma catastrófico, si la madre se encuentra en estado grave, es probable que el feto menor de 24 semanas no sea viable y el feto mayor de 24 semanas sea viable, por lo que debemos asegurar que el manejo intrahospitalario esté preparado para poder obtener bienestar para ambos. Vamos a hacer un breve repaso. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de traumatismo, que en la embarazada también pueden llevarse a cabo. Dentro de los traumatismos conocemos los traumatismos cerrados, ya sean directos o indirectos. En el caso de que exista un incidente de tránsito, hay que considerar que el cinturón de seguridad asegura menos lesiones y mortalidad materna, pero si se haya ubicado sobre el abdomen puede provocar un grave trauma fetal, por lo que siempre se debe asegurar, preguntar si se encontraba bien colocado el cinturón de seguridad. En esta imagen nosotros podemos visualizar la correcta colocación del cinturón de seguridad en una paciente embarazada, siempre por debajo del abdomen en caso de que tenga una edad gestacional avanzada. Cuando el trauma es de origen penetrante o por lesiones penetrantes, ya sea por un arma de fuego o una herida de arma blanca, nosotros decimos que en la mujer embarazada existe una mayor protección de las vísceras abdominales con aumento de las lesiones uterinas, más que se incrementa cuando el embarazo es más avanzado. En caso de heridas de arma de fuego, el útero es el que recibe casi todo el impacto. Hay una disminución del líquido y un mayor impacto en el feto del trauma penetrante y bajas lesiones asociadas a la madre, pero lo que resulta en un buen pronóstico para la madre, pero en un mal pronóstico para el feto. La mortalidad materna puede llegar a un 30% más baja en la no gestante y la mortalidad fetal puede ser del 40 al 70%,
cuando hablamos de un trauma toráco-abdominal por causa de lesiones penetrantes. Cuando nosotros vamos a aplicar las medidas A, B, C y D, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que ya habíamos hablado, los cambios fisiológicos que presenta la embarazada durante la gestación, ¿sí? Cuando nosotros vamos a considerar la vía aérea, tenemos que tener en cuenta que las vías respiratorias están más propensas al sangrado, que va a ser difícil poder realizar una intubación debido a las características de la vía aérea, que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando vamos a considerar la respiración, lo que tenemos que saber es que por causa de la disminución de la capacidad residual funcional y la hiperdinamia de la paciente está predispuesta a desarrollar una hipoxemia precipitada, ¿sí? Si es que existe un compromiso respiratorio o una apnea. Cuando vamos a evaluar la circulación, para ver si existe una hemorragia catastrófica o un paro cardiorrespiratorio, debemos considerar que la paciente tiene un útero, en el caso de que la gestación sea avanzada, que produce una compresión a nivel de el paquete vascular de la aorta y la cava, y que esta compresión es significativa y tiene su impacto en la reducción del gasto cardíaco en decúbito supino. Por lo tanto, la posición en la que debe estar la paciente traumatizada embarazada debe ser en decúbito lateral. Debemos considerar que si existe una pérdida de sangre de más de 1,5 litros, pueden ocurrir antes de los signos de hipoxemia el paro cardiorrespiratorio. Existe una pérdida de autorregulación uterina, por lo cuanto la perfusión uteroplacentaria se basa en la presión arterial media materna, que es lo que tenemos que tratar de conservar, ¿sí? Hay cambios hematológicos, por lo tanto esta paciente va a tener una predisposición a la hipercoagulabilidad, a la anemia fisiológica, a la trombocitopenia fisiológica, ¿sí? En relación a la evaluación de la hemorragia uteroplacentaria, lo que debemos considerar que en esta paciente probablemente la hemorragia puede estar oculta y manifestarse con pérdidas de sangre vaginal ya en una etapa avanzada en donde el compromiso fetal sea importante. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación inicial, debemos considerar que la vía aérea es la primera que debemos asegurar, siempre colocar a la paciente en posición correcta y suministrar oxígeno y evaluar la posibilidad de intubación orotraqueal, siempre respetando las indicaciones habituales. Cuando se realiza la evaluación inicial, se debe tener en cuenta que existe una hipocapnia fisiológica, principalmente a finales del embarazo, y existe un mayor riesgo de producción de un neumotórax hipertensivo en el caso de que se quiera ventilar. De tener que colocar un tubo endotraqueal o un tubo de drenaje pleural, siempre se debe colocar en 1 o 2 espacios por encima de lo habitual para evitar el compromiso diafragmático o de vísceras abdominales. Cuando vamos a ventilar, suele ser habitual la presencia de edema y de hiperemia con fragilidad de las mucosas, aumento de las secreciones bronquiales. Estos cambios en general son producidos por un aumento o influencia hormonal, principalmente de los estrógenos, por lo que es importante considerarlo en el momento de la intubación. Siempre que nos encontramos frente a una embarazada, debemos considerar que presenta una vía aérea difícil. En general es 8 veces más frecuente encontrar en una gestante una vía aérea difícil que en una paciente no gestante, lo que implica 13 veces mayor mortalidad o 13 veces mayor posibilidad de que la vía aérea se torne dificultosa y aumente la mortalidad de la paciente. Siempre
Por lo tanto, debemos considerar ante una paciente gestante que debemos evaluar la apertura oral, la distancia tiromentoniana, la articulación al tensor occipital y el test mandibular y el Mallampati, siempre considerando que probablemente esta paciente siempre tenga, por ejemplo, un Mallampati 4 y la vía aérea sea dificultosa. Bueno, algunos predictores de vía aérea difícil son la distancia tiromentoniana, ¿sí? La apertura bucal y Mallampati, como ya habíamos hablado. Otra forma de poder evaluar la vía aérea es mediante el test de Arnay o el test de Arnay modificado, en donde se evalúa cada una de las características de la paciente, se le suma un puntaje y si la suma total es mayor a 11, se considera una vía aérea difícil. Obviamente que esto en el momento del trauma es difícil de considerar, lo importante es poder asegurar la vía aérea, no tan solo para intubación, sino poder asegurarla con cualquier método que tengamos en nuestra disponibilidad, siempre permitiendo que la oxigenación sea óptima. ¿Cómo nosotros abordamos una vía aérea en el embarazo? En caso de que sea necesario la intubación, nosotros elegimos para momento de intubación la posición en rampa del paciente. Debido a que en la posición del olfateo, nosotros en la embarazada no vamos a poder realizar de forma óptima o visualizar de forma óptima la alineación de los ejes para poder abordar la vía aérea de forma correcta. Sin embargo, con la posición de rampa, la vía aérea se alinea y es mucho más fácil el acceso y el abordaje en caso de que se requiera la intubación. Si nosotros nos encontramos en la escena del trauma, debemos asegurar la vía aérea y asegurar la oxigenación. Si eso implica tener que abordar con algún instrumento la vía aérea en la paciente, lo que debemos tener en cuenta es que debemos evitar la ruta nasal debido a que existe un edema y fragilidad en nasofaringe y en orofaringe secundaria a la ingurgitación capilar, la cual es mayor en el tercer trimestre. La manipulación de la vía aérea debe ser la mínima. Acuérdense que la paciente embarazada tiene una baja tolerancia a la apnea, inmediatamente hacia hipoxemia, por lo que se debe proveer una adecuada preoxigenación en caso de que ustedes decidan indubar. El estómago siempre se debe considerar lleno y se deben tomar precauciones para evitar la broncoaspiración. El equipo debe estar adicional debe estar disponible, ya sea una máscara laringia, una cánula de mayo o lo que ustedes tengan como disponibilidad. La secuencia de intubación estándar para el abordaje de la vía aérea en la mujer embarazada es la intubación rápida y en el caso de las pacientes obesas o con mamomegalia se recomienda una posición de rampa. En general en todas las embarazadas, como ya habíamos hablado, se considera la mejor maniobra la elevación de la rampa. Existen distintos tipos de dispositivos para abordar la vía aérea difícil, ¿sí? Si existe dificultad en la ventilación con máscara facial, debemos utilizarlos y más aún si existe dificultad en la intubación orotraqueal mediante laringoscopía directa. Sabemos entonces que para poder asegurar la oxigenación debemos utilizar distintos tipos de elementos. Estos elementos son varios, cualquiera que ustedes tengan en disponibilidad, ya sea la máscara laríngea, la cánula de mayo con sus distintos tamaños. Si no se puede abordar y se vuelve dificultosa, si es necesario hacer una ventilación jet mediante una punción, se realiza. La idea es siempre asegurar la oxigenación eh, para poder asegurar el bienestar de la madre y el feto. ¿Por qué es importante asegurar la oxigenación? Porque el feto crece y se desarrolla en un ambiente relativamente hipóxico, pero con suficiente oxígeno para cubrir sus necesidades. Pero ante una disminución del oxígeno,
son poco los mecanismos de adaptación y de compensación que presenta el feto. O sea, los mecanismos de compensación están más relacionados a la estabilidad de la madre y a la conservación de la placenta que al propio feto. Lo que tenemos que tener en cuenta es primordialmente que ante un déficit de oxigenación, la respuesta de un feto sano consiste fundamentalmente en una redistribución del flujo con un aumento hacia los órganos vitales como lo son el corazón, el cerebro y las cápsulas suprarrenales. Hay una disminución de flujo hacia lo que son la circulación renal, el músculo y la piel, y hay una mayor ahorro de energía por una disminución del oxígeno, una disminución de los movimientos que ayuda a administrar oxígeno de forma adecuada a los capilares, a los órganos vitales. Si nosotros consideramos que la curva de disociación de la hemoglobina en la madre tiene su impacto eh, cuando existen alteraciones, como por ejemplo disminución del pH, alteración de la CO2, aumento de la temperatura o aumento del diglicero-fosfato 2,3, debemos tener en cuenta que también estas alteraciones van a tener impacto en la disociación de la hemoglobina fetal. Si yo me encuentro ante una acidosis metabólica, ¿sí? La disociación de la hemoglobina va a ser diferente en el feto y en una curva básica a, por ejemplo, con una 20 de PO2, yo puedo tener una saturación de 50 y en una curva B, ¿sí? En donde la acidosis tiene su impacto, altera y hay una alteración de la disociación de la hemoglobina, con 20 de saturación yo voy a tener una saturación fetal de 22, muy diferente a los 50 que tenía. ¿Qué es lo que es importante aclarar? Sí, que todas las alteraciones a nivel materno tienen su impacto a nivel fetal. Entonces, lo que nosotros siempre debemos asegurar es la oxigenación. Siempre una saturación por arriba de 96 sería lo ideal, ya sea en el momento del trauma, en la internación, en la reanimación, debido a que esto va a generar mejores resultados para el binomio materno-fetal. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ya sea mediante la asistencia con dispositivos externos, mediante la intubación usando la técnica de rampa, nuestro objetivo es asegurar la oxigenación del binomio materno-fetal, estemos en el extrahospitalario, en el traslado o en el intrahospitalario. Considerando la evaluación inicial de la embarazada, es necesario tener en cuenta que la circulación y el control de hemorragia es algo muy importante debido a que la causa más común de muerte fetal es el shock hipovolémico, eh, que genera un 80% de la mortalidad fetal. Por lo tanto, está indicada en la mujer embarazada la transfusión de sangre de forma temprana, de acuerdo al grupo y al factor específico, obviamente, de la paciente. Y si la paciente es RH negativa, el inicio o la administración preventiva de inmunoglobulina ante la posibilidad de sensibilización durante una hemorragia materno-fetal, ya sea de poco volumen o abundante volumen. La idea siempre es estabilizar la lesión, lo ideal sería hacerla en el lugar del incidente, con el fin de evitar, ¿sí? Complicaciones obstétricas y fetales. En relación al examen neurológico, la eclampsia como complicación es algo que debemos considerar y no debe confundirse con un traumatismo craneoencefálico, así que siempre debemos considerar la cinemática del trauma y tenerlo en cuenta porque el tratamiento inicial va a ser diferente. En lo que es la evaluación secundaria, ¿sí? El abdomen
debemos revisarlo, evidenciar la presencia de hematomas o de otros signos de trauma y considerar siempre la altura del fondo uterino, la cinemática del trauma para poder relacionar la presencia o no de las complicaciones. Debemos estar atentos si existen o no contracciones, si existen o no latidos fetales. En relación a la pelvis, habitualmente es muy elástica y en general la laxitud ligamentaria tiene un efecto protector. En el perine, el examen principal se basa en un examen rápido de la vagina, el recto y de la posición fetal, por sobre todo para evaluar las hemorragias. Una vez que se decide el traslado de la paciente, siempre debemos considerar que durante el segundo y el tercer trimestre la paciente no debe ser transportada en posición supina. En pacientes normotensas, elevar el torso para evitar la broncoaspiración es importante. Acuérdense que el estómago siempre se considera lleno por el ascenso del diafragma, la compresión uterina a nivel abdominal y la disminución del tono del esfínter, que ya es fisiológico en la embarazada, el del esfínter esofágico. El traslado se debe elevar la camilla de 15 a 30 centímetros y desplazar el útero para disminuir la compresión aorto-cava. Al ingreso hospitalario, la evaluación se debe centrar en que la paciente embarazada debe estar recibida por un equipo multidisciplinario, ya que si se considera el ingreso a la parotomía, toda estructuración, toda reparación de lesiones va a ser difícil si el útero gestante es avanzado y se debe considerar la cesárea. Dentro de las causas de ingreso hospitalario, nosotros decimos que se encuentran el shock materno, las lesiones exsanguinantes de cualquier tipo, limitaciones mecánicas que comprometen el campo quirúrgico, el daño uterino irreparable, la lesión de la columna dorsal y la muerte materna, entre otras causas, ¿sí? Lo que hay que considerar que dentro de las complicaciones obstétricas de una lesión traumática, podemos encontrar, ¿sí?, lesiones relacionadas con el binomio feto-materno, por ejemplo, una hemorragia que tiene una incidencia de un 10 a un 30%, se puede hacer diagnóstico mediante un examen clínico. Y el manejo depende de la causa de presentación siempre. Si existe un desprendimiento de placenta, que con el traumatismo más en los incidentes de tránsito llega de un 5 a un 50%, si bien es difícil el diagnóstico clínico, se debe primar en la reanimación materna y evaluar el cese o la interrupción del embarazo. ¿Sí? Si existe una ruptura uterina, que es evidentemente algo raro, también primar la reanimación materna. Por lo general siempre se da después de un trauma directo, ¿sí?, en la cavidad uterina y se manifiesta con dolor abdominal severo y distensión brusca. Sí, nosotros debemos evaluar si se ha desencadenado el trabajo de parto. No se recomiendan los tocolíticos, el diagnóstico es clínico mediante la palpación de las contracciones y lo que debemos tratar es de administrar a la madre en lo posible en la semana 24 a 34 corticoides para poder realizar el parto, si es que la estabilidad de la madre nos da tiempo. Siempre hacer carga de sulfato de magnesio para realizar neuroprotección fetal si se encuentra en menos de las 32 semanas, por sobre todo primando, ¿sí?, la neuroprotección. Si existe una fractura pélvica, obviamente que nos vamos a dar cuenta por el dolor, por la clínica o alguna imagen que tengamos en cuenta. Siempre el manejo es conservador y se debe evaluar la realización de cesárea. Existen lesiones específicas en la embarazada, ya habíamos hablado del traumatismo uterino.
Es muy frecuente en el tercer trimestre, cuando el útero comienza a sobresalir de la pelvis aún más. El trauma uterino puede ser parcial, produciendo hemorragias maternas de variada magnitud, o puede producirse por la rotura directamente uterina, como ya lo habíamos descrito. Los síntomas y signos son irritación peritoneal, reconocimiento de partes fetales al examen del abdomen materno, metrorragia y shock hemorrágico. Obviamente que es un evento catastrófico que no es muy frecuente, ¿sí? Y en general se produce por los incidentes de tránsito. Existen distintos tipos de trauma uterino. Puede ser una contusión, una laceración con compromiso de la arteria uterina o un desprendimiento completo de placenta, cada uno con un distinto grado, ¿sí?, de probabilidad de muerte fetal. Si existe una brutoplacentae, nosotros lo vamos a ver por metrorragia en un embarazo avanzado. El desprendimiento de placenta también es algo frecuente. Existen distintos tipos de grados de desprendimiento de placenta, y aquí que algunas veces las mujeres, de acuerdo al tipo de desprendimiento de placenta, pueden o no evidenciarse la hemorragia, y para eso necesitaremos exámenes complementarios, porque si el desprendimiento de placenta se vuelve completo, el feto, ¿sí?, se encuentra comprometida su vitalidad. Por lo tanto, es necesario realizar un diagnóstico temprano, siempre teniendo en cuenta la cinemática del trauma. Entonces, ya hablamos de la hemorragia fetomaterna y de la rotura prematura de membrana. La rotura prematura de membrana, antes de desencadenar el parto, tendrá trascendencia, depende de la cantidad de líquido perdido, debido a que presenta un alto riesgo de infección y sobre todo ante la imposibilidad de poder continuar, ¿sí?, con el embarazo. Las lesiones fetales, nosotros consideramos que el feto en general se encuentra protegido por el líquido amniótico, el útero y el abdomen materno, por lo que resulta difícil que sufra lesiones, salvo que las lesiones sean directas. Sin embargo, es muy sensible a alteraciones maternas que pueden provocar graves consecuencias. Por ejemplo, la hipoperfusión se relaciona con una alta mortalidad fetal. Las lesiones fetales directas más frecuentes son la fractura de cráneo, las hemorragias intracraneales, luego de traumas pelvianos. Los traumas penetrantes producen con más frecuencia lesiones uterinas y fetales que lesiones maternas. Las lesiones indirectas producen sufrimiento fetal. ¿Sí? Si yo presento una hipoperfusión, una alteración en la oxigenación, las causas de mortalidad fetal se encuentran en directa relación con el abrupto placentae, el shock materno o la muerte materna. Por lo tanto, el diagnóstico de sufrimiento fetal se debe realizar de forma temprana, ¿sí?, ante la presencia de cualquier signo de hipoperfusión, de alteración en la oxigenación y de hipotensión en la madre. Se realiza en la paciente embarazada reanimación cardiopulmonar en caso de ser necesario, con los mismos objetivos que la reanimación recomendados por el ACLS en la reanimación cardiopulmonar del paciente adulto. El objetivo siempre de la reanimación es desplazar el abdomen, ¿sí?, y para poder hacer las compresiones efectivas. Cuando la madre lleva solo 4 minutos de paro, se puede considerar la realización de una cesárea de urgencia, pero que puede llegar a aumentar la sobrevida de la madre como la sobrevida del feto. Debemos recordar que las complicaciones en la vía aérea en la paciente obstétrica no son raras, por lo tanto, en general son bastante complejas las intubaciones, así que se debe hacer por un personal entrenado. El personal obstétrico debería estar advertido de la dificultad importante en estos casos. Se debería considerar siempre otras comorbilidades en la paciente que se vaya a reanimar,
y ante un fracaso de la intubación siempre priorizar la oxigenación. ¿Sí? La elección de los procedimientos siempre debe adecuarse a cada paciente, siempre tratando de que el manejo sea multidisciplinario. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es el manejo intrahospitalario de la paciente embarazada, que no debe ser diferente a la paciente no gestante, sí teniendo en cuenta siempre las modificaciones y las alteraciones. Más adelante hablaremos sobre la ventilación en la embarazada, que es algo también que es distinto a la no gestante. El objetivo de esta clase es tener los conceptos básicos, que son pequeños cambios que difieren en el tratamiento, en el traslado y más que nada el objetivo es entender y comprender por qué la oxigenación, la normotensión en la madre es lo más importante. Eh, Nosotros debemos considerar que como conclusión que el mejor tratamiento para el feto siempre es el tratamiento para la madre. Se debe realizar el tratamiento siempre con un equipo multidisciplinario y la reanimación en el embarazo siempre debe ser una reanimación agresiva considerando las modificaciones fisiológicas del mismo. Bueno, muchas gracias por su atención y desde ya cualquier duda que tengan, por favor no duden en consultarnos. Para aquel que esté interesado, nos puede encontrar en el Comité de Obstetricia Crítica en Facebook, en Instagram y en Twitter, o si tienen alguna duda directa pueden comunicarse directamente conmigo, ahí les dejo mi mail. Muchas gracias chicos, hasta luego.